Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio del podcast Soy hija de Dios. Yo soy Salma Ignod y me da muchísimo gusto que me estén acompañando una vez más en este episodio. Hoy vamos a ver lo que dice Génesis 6, que dice la maldad de los hombres. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Primero que nada, aquí las escrituras nos habla de dos linajes. El primero, el linaje de los hijos de Dios y el linaje de los hombres, los hijos de los hombres. Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde salieron esos dos linajes? Si nosotros regresamos a Génesis 4, en el versículo 10, vamos a encontrar a Caín, ¿sí? Que es hijo de Adán y Eva, que él asesina a su hermano y, hablamos de un hombre que realmente vive en contra de someterse a la autoridad de Dios. Pero dice las escrituras en Génesis 4:10, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Entonces, Caín asesina a su hermano, ¿sí? Si ustedes leen completo este capítulo, ambos ofrecen una ofrenda al Señor, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada porque él solamente dio lo que quiso dar, ¿sí? Lo que le sobraba dar. Sin embargo, Abel dio de lo mejor. Él era pastor de ovejas y él dio lo mejor que tenía, lo más gordo, y lo dio en sacrificio a Dios. Y el Señor acepta la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la acepta. Entonces Caín se enoja muchísimo con eso. Entonces se ensaña en contra de su hermano y el Señor le advierte que no permita que el pecado lo domine, ¿sí? Sin embargo, Caín no hace caso, sale y mata a su hermano, lo mata. Y por eso aquí dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el Señor empieza a decirle, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Lo maldijo porque cometió un asesinato, un homicidio. Es el primer homicidio registrado en la humanidad y el Señor lo castiga, lo destituye, le dice, ya no vas a pertenecer para mí, o sea, te hago errante en la tierra, lo desecha, ¿sí? Entonces, lo que pasa con Caín, o sea, no lo aniquila, no lo mata el Señor, sino que lo desecha de su presencia, lo aborrece, ¿sí? Lo rechaza y el Señor ya no vuelve a tomar a Caín. Caín entonces sale de la presencia de Dios y empieza a formar un linaje, una descendencia que viene o proviene de un hombre asesino, de un hombre sanguinario, de un hombre que le dice al Señor, de tu presencia me esconderé. Entonces hablamos que ese linaje de los hombres proviene de Caín, de esa naturaleza de Caín, que quiere esconderse de la presencia de Dios, que no quiere saber nada de Dios, porque algo que caracteriza a Caín es que Caín no se arrepiente de lo que hizo. Caín no hay ni siquiera algún remordimiento
por haber matado a su hermano. Entonces su descendencia habla de la línea de Caín, hombres y mujeres que descendían de él, ¿sí? Hablando de esa misma naturaleza. Para nada querían saber nada de Dios, porque aquí lo dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dice, me echas hoy, o sea, él no se va a arrepentir, no pide perdón, no pide misericordia, él dice, ok, me echas de tu presencia, yo no voy a buscarte más. Yo me niego a tener una relación contigo. Ya no quiero saber nada de tu presencia. Y esto es terrible porque es cuando nace un linaje conforme a la voluntad del hombre. Claramente esto pasa a través de que entra el pecado a la humanidad, porque Dios no creó al hombre para olvidarse de él o para abandonarlo o para destruirlo. No, Dios creó al hombre para habitar con él. Entonces, ahora entendemos el linaje de los hombres, de los hijos de los hombres. Ahora, ¿de dónde viene el linaje de los hijos de Dios? Bueno, ahí mismo en Génesis 4, pero en el versículo 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Sí? Esto significa sustitución. Porque Dios, dijo ella, o sea, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Prácticamente Adán y Eva se quedan sin hijos porque Caín mata a Abel, ¿sí? Y Caín es desechado de la presencia de Dios y él no quiere saber nada de Dios. Pero ya no hay descendencia de parte de Adán y de Eva. Pero el Señor les vuelve a dar otro hijo y esta vez se llama Set. ¿Y qué significa Set? Sustitución. ¿A quién viene a sustituir? Viene a sustituir a Abel. Y a través de ese linaje de Set, los hombres empiezan a invocar a Dios. Y entonces empiezan a nacer los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque invocan a Dios. Ellos no están escondidos de la presencia de Dios. Ellos quieren conocer a Dios. El invocar es querer conocer a Dios, buscar a Dios. Entonces, ahorita ya tenemos claras estos dos linajes. Sin embargo, cuando llegamos a Génesis 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces empezó una mezcla de los linajes, ¿sí? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y empezó a ver lo que ahora podríamos denominar yugo desigual, ¿sí? Empezaron a tomar por mujeres de las hijas de los hombres, practicantes del pecado, ¿sí? De la idolatría, de asesinatos. O sea, si vemos a Caín, de personas que no querían saber nada de Dios. Y entonces, a raíz de la mezcla de estos dos linajes, empezó a aumentar la maldad en la tierra. Entonces, dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Señor dice, no voy
a estar peleando con el hombre, contendiendo, porque Él es carne, ¿sí? Él es carne y Él es Dios, o sea, nada somos comparados con Dios, ¿sí? Entonces dice que el Señor no va a contender, no va a estar peleando con el hombre, ¿sí? Y eso es una muestra de misericordia de parte de Dios, porque Él no va a estar peleando con el hombre. Él, pues, va a buscar más bien una solución. Pero bueno, vamos poco a poco. Algo que también marca el Señor es que pone límite en la vida del hombre. Recordemos que si aún leemos todas las genealogías, ¿no? Tan solo Matusalén vivió 965 años o no sé cuántos vivió Matusalén, o sea, casi un milenio. Y el Señor vio que la maldad era mucha y empezó a reducir la edad de los hombres. Porque no iba a estar contendiendo con Él. Entonces puso límite. ¿Por qué? Porque Él es Dios y va y establece los límites como Él decide. Dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Fíjense, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha. ¿Por qué? Porque el pensamiento, ¿sí? Todos los deseos del corazón del hombre eran el mal. Todo lo que deseaba el hombre era hacer lo malo. Pero si nos preguntamos por qué el designio del corazón del hombre es hacer de continuo, o sea, no hace pausas, sino que siempre está pensando en hacer el mal. Bueno, pues el origen realmente vino en el Edén cuando la serpiente engañó a la mujer y le dijo, no moriréis. Y le presentó el pecado de una manera que sedujo a la mujer, ¿sí? Al momento que la mujer empieza a desear el pecado, empezaron los designios del corazón del hombre y de la mujer para hacer solamente el mal. Tan solo el hombre no quiso aceptar, o sea, con esto entendemos que el hombre no quiso aceptar los designios de Dios, sino que quiso seguir sus propios designios, ¿sí? Sin embargo, sus designios fueron influenciados por el pecado, ¿sí? O por la serpiente antigua. Esto lo vemos en Génesis 3:4, o sea, viendo específicamente esta parte que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? ¿Cómo vio la mujer al pecado? Que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el hombre dice, yo no necesito a Dios, yo puedo solo? Hay muchos hombres que dicen, yo soy mi propio Dios, ¿sí? Hay hombres que niegan su necesidad de Dios y quieren alcanzar la sabiduría y la excelencia y todo eso por sus propios medios. Este es el pensamiento continuo de hacer solamente el mal, ¿sí? Dice las Escrituras que el principio de todos los males es el amor al dinero. Algo que el hombre ha querido siempre
es tener riquezas, ¿sí? Y las quiere obtener por sus propios medios y hacen a un lado los designios de Dios. Y yo volteo a ver y veo que el Señor, cuando diseñó al hombre, cuando creó al hombre, lo crea con dominio, con poder, con autoridad sobre su creación. Aún David dice, ¿qué es el hombre? Para que lo mires, para que lo hayas puesto sobre todas las cosas. O sea, Dios creó al hombre con autoridad, con poder, pero iba a ser un hombre que viviera bajo los designios de Dios. Cuando el hombre le da la autoridad al pecado, prácticamente renuncia a lo que Dios había diseñado para él. Cuando el hombre decide sus propios designios, está renunciando a los designios de Dios. Y nosotros lo vemos en Génesis 6, ¿cuáles son las consecuencias de que el hombre siga sus propios designios? Es que va a vivir de continuo en pecado, y a mayor pecado, mayor maldad en la humanidad. Y fíjense, les voy a leer lo que acontece en Génesis 3, o sea, en lo que acabamos de leer, cuando ella desea el pecado, desea comer del fruto del pecado, si ella desea comerlo, y la serpiente la había engañado que iba a alcanzar sabiduría. Pero fíjense lo que alcanzó más bien. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí? Lo que aconteció cuando entró el pecado es que en vez de tener poder, autoridad, sabiduría, dominio, lo que pasó es que se vieron desnudos. Desnudos, se vieron, tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque al escuchar la presencia de Dios, ellos conocieron el miedo y se escondieron de la presencia de Dios. En un instante desecharon todo lo que el Señor había hecho para ellos. Y bueno, lo seguimos haciendo en nuestra vida. Nosotros siempre preferimos muchas otras cosas en vez de estar en la presencia de Dios, desde estar entretenidos en redes sociales, desde no asistir a la iglesia, no leer la Biblia, no estar en comunión con Dios. Siempre tenemos excusas, pretextos para no estar en esa intimidad con Dios, ¿sí? No somos tan diferentes a Adán y a Eva. Nosotros también muchas veces nos escondemos de la presencia de Dios. Pero fíjense lo que dice el 9. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, el hombre se esconde de la presencia de Dios, el hombre no quiere saber nada de Dios, y a mayor ausencia de la presencia de Dios es mayor maldad en la vida del hombre. ¿Sí? Entre más nosotros dejemos que nuestra carne haga lo que quiera, va a haber mayor maldad en nosotros. Nuestro enemigo principal somos nosotros mismos, los deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra carne, porque quiere hacer de continuo lo malo. ¿Cómo matamos eso en nuestra vida? Estando de continuo en la presencia de Dios. Nosotros lo vemos aquí como un factor común. Sí, vemos a Caín que se esconde de la presencia de Dios, vemos a Adán y a Eva que se esconden de la presencia de Dios a raíz del pecado. Entonces, ¿cómo podemos erradicar el pecado en nuestras vidas? Pues estando cada vez más tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para vencer al pecado que hay en nosotros. Entonces, como les decía, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para habitar con él, para vivir con él. Nunca quiso abandonarlo, no quiso experimentar con él, no quiso destruirlo. Dios lo
nos hizo para habitar, para que morara en nosotros, con nosotros. Él quería que lo conociéramos, que viviéramos en su presencia. Sin embargo, el hombre siempre ha preferido al pecado y los placeres que el pecado ofrece, aunque el final es destrucción. O sea, cómo la serpiente le da esa expectativa de sabiduría, de conocer el bien y el mal, de ser como Dios. ¿Y qué fue lo que se encontró la mujer y el hombre? Que estaban desnudos, que estaban solos, que no tenían nada. Sin Dios no somos nada, nada. ¿Sí? El final no fue lo que prometió, fue una destrucción a la vida del hombre. Y bueno, regresando al capítulo 6, dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepiente Dios de haber creado al hombre? Porque el Señor no quería que el hombre viviera de continuo en maldad, como lo veríamos ahora en delincuencia, en robos, en asesinatos, en inseguridad. El Señor no quería que viviésemos con miedo a que si salimos, quién sabe si regresemos, con miedo a enfermedades. No, o sea, el Señor no nos creó para que viviésemos en esas condiciones. Ustedes leen Génesis 1 y 2 y Dios nos creó para vivir una vida plena, con autoridad, con dominio, conforme al carácter y semejanza a Dios, no escondidos, no arrinconados, no con miedo. Era todo lo contrario. Sin embargo, el hombre estaba viviendo totalmente bajo sus designios y no los designios de Dios. O sea, el hombre ya no quería saber nada de Dios y por eso el Señor, de dos linajes que había en ese momento, no, dos linajes se perdieron. O sea, estaban todos viviendo una vida de continuo hacer el mal, ¿sí? Querían hacer una vida de hacer el mal continuamente. Entonces, por eso el Señor decide raer. La palabra raer significa arrancar, deshacer, destruir por completo al hombre y a todos los animales, ¿sí? Eso viene en el siguiente versículo y dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Algo que a nosotros se nos olvida, que Dios es Dios y es soberano y que así como nos creó nos puede haber destruido desde cuándo, ¿sí? Ni siquiera pudimos haber existido nosotros los que estamos en este tiempo. Sin embargo, ha sido su misericordia tan grande. Pero Él se arrepintió, le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque lo que veía no era lo que Él había planeado para el hombre. El hombre estaba viviendo totalmente contrario a lo que Dios quería. Y hasta la fecha es así, ¿sí? Entonces, el Señor decide raer, arrancar por completo al hombre y a todo lo que habitaba en la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en ellos. Y la forma de quitar el pecado era quitándolos a ellos, o sea, quitándonos a nosotros. ¿Y por qué quiere quitar el pecado? Porque Él es santo. Y el ser santo es que Él es perfecto, que no tolera el pecado. Y Él no solamente es santo, sino que es 3 veces santo. O sea, Él es perfectísimo, es íntegro. Él es justo y no tolera el pecado. Sin embargo, en medio de todo esto y conociendo esto, Él extiende su misericordia. Dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pero es un pero de gracia, de favor para un hombre. ¿Qué tenía este hombre que cautivó a Dios y no lo quiso deshacer? No lo quiso deshacer. Y bueno, si nos pasamos tan solo al siguiente versículo, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé
varón justo, perfecto, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Era el único hombre, no había otro en ese tiempo, no había otro, ¿sí? Dios extiende su misericordia y es tan grande para un solo hombre que le da la oportunidad. O sea, Noé, al ser perfecto, al ser recto y al caminar con Dios, Noé alcanza misericordia y gracia ante los ojos de Dios. Y realmente eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas realmente. Porque nosotros vamos camino al infierno. Sin Cristo nosotros vamos camino al infierno. Pero Cristo en nuestras vidas hace que Dios nos voltee a ver. Y entonces dice, voy a tener misericordia. Por ejemplo, voy a tener misericordia de Salma porque ha creído en mi Hijo. La maldad ahora es mucha, el pecado es mucho, en este tiempo es demasiado, hay mucho libertinaje, hay mucha corrupción, hay mucha maldad en el hombre. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado. El hombre está haciendo sus designios, lo que él quiere, y eso nos va a llevar a destrucción al final. Pero ¿qué hace la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve? Es que el que está firme en Dios, el Señor no nos ve a nosotros, ve a Cristo y dice, voy a tener misericordia de él, de ella, porque tiene a mi Hijo, porque mi Hijo lo ha redimido, porque mi Hijo lo ha salvado, ¿sí? El Señor aún viene el tiempo para raer el pecado de la tierra, porque acuérdense que dice las Escrituras que viene un cielo nuevo y una tierra nueva, y los únicos que hallarán gracia delante de Dios son todos aquellos que creen en su Hijo Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, qué impresionante es esta porción de las Escrituras que nos habla de un tiempo actual y de lo que ha de venir. Entonces, nos toca prepararnos y ser un Noé, ser perfectos, ser rectos, caminar con Dios, vivir en esa integridad. ¿Cómo? Estando en Cristo, no escondiéndonos de la presencia de Dios, buscar a Dios, ¿sí? Estar en ese tiempo íntimo con Dios siempre. Acuérdense, en mayor presencia de Dios, menos pecado. Busquemos la presencia de Dios. Y bueno, hermanos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que haya sido de grande bendición para sus vidas. Si es así, por favor, compártanlo. Comenten en este video, compártanlo en sus redes sociales, denle like, suscríbanse para que más personas puedan escuchar estos episodios. Y no siendo más, nos escuchamos en la siguiente. Dios les bendiga. Hasta la próxima.